Hola, buenos días a todos. Estamos iniciando grabación de la clase de entorno económico. Voy a leer unas preguntas que vi en el chat del grupo de WhatsApp. Dice, tengo una duda respecto al examen del segundo corte. Como usted sabe, ya tenemos el examen y el enlace listo para hacer entrega. ¿En qué formato entregaremos dicho examen? Vamos a ver cómo les fue con la respuesta a esa consulta del formato del examen. Hola, 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 probando. Sí, si me Sí se escuchan, escucha, confirman ahí profesor. en el chat. Sí se escucha. Se escucha, profe. Bien, ok, gracias. Voy a leer una pregunta del chat de WhatsApp. Dice, tengo una duda respecto al examen del segundo corte. Ya tenemos el examen y el enlace listo para hacer la entrega, pero ¿en qué formato entregaremos dicho examen? Vamos a ver la respuesta a esa pregunta sobre el formato de entregar el examen. Voy a compartir pantalla para que ustedes vean mi sabio. Ok, ahí están viendo mi sabio. Abriendo el sabio del curso, entorno económico, grupo HH. Vamos a que cargue. Entonces notarán que había dos actividades, dos ítems que decían evaluación del segundo corte. Una con un icono rojo y una con un icono azul. En la del icono rojo vamos a ver qué aparecía. Esperemos que cargue la página que acabo de abrir.
Bien, el examen consistía de una página y 4 preguntas. Y en este icono azul, ustedes tenían la oportunidad de responder lo siguiente. Podían subir archivos. Por ejemplo, Álvaro Acuña subió un archivo PDF con, me imagino, las respuestas a ese enunciado que veíamos del icono rojo. Entonces, aquí, para resumir, aquí estaba el enunciado en un PDF y aquí estaba la opción para que ustedes subieran la respuesta en algún archivo adjunto que podía ser Word o PDF. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta del grupo de WhatsApp. Ah, bueno, ahí ya la habían respondido algunos compañeros. Entonces veo que 39 de ustedes ya lo hicieron. Voy a responder primero el quiz. Vamos a ver las respuestas al quiz y luego las respuestas al examen, ¿vale? Comencemos con el quiz sobre la lectura. Sí, profesor. 39 de ustedes ya hicieron el quiz, prácticamente todos. Voy a abrir el enunciado y vamos a ver la respuesta. Bien, si están viendo mi pantalla, ahí debe aparecer el capítulo 12 del libro Breakout Nations de Ruchir Sharma, publicado en 2012 o 2013. Se titula El Cuarto Mundo, haciendo una alusión a que normalmente la gente a los países los cataloga según el primer mundo o el tercer mundo. Cuando es un país desarrollado dicen que es un país del primer mundo, cuando es un país emergente le dicen que es del tercero. Y entonces ese título se refiere a aquellos que no les alcanza ni para ser tercer mundo, sino que están en la tangente, en la periferia de esas categorías de países, el cuarto mundo. Vamos a ver si tengo las preguntas por aquí del quiz. O si en sabio me lo deja ver.
Creo que lo copié directamente a Sabio. Calificación promedio 4.4. 33 personas contestaron correctamente ambas preguntas. Otras personas sacaron, 2 personas sacaron ese puntaje, 1 persona este puntaje y 3 personas este puntaje. Veamos las preguntas, a ver si Sabio me deja verlas. Bueno, no tengo las preguntas ahí, pero me recuerdo que una era ¿por qué la lectura mencionaba a Qatar? Pero la razón de que se mencionara Qatar, vamos a ver esa parte. ¿Y qué dice? Leo en español. Las fronteras del cuarto mundo están definidas no por la pobreza, sino por el régimen de la ley o por la falta de régimen de la ley. La frontera es el hogar para países que tienen ingresos promedios menores a $1.500, como Ghana, pero también para el país más rico del mundo, el pequeño Qatar. Entonces están diciendo qué es lo que hace que un país caiga dentro de la categoría del cuarto mundo. Te dicen que la definición de eso son los países que tienen que la definición no es necesariamente la pobreza, porque hay países muy pobres como Ghana, pero también países muy ricos como Qatar. Entonces están diciéndote indirectamente que Qatar hace parte del grupo de países del cuarto mundo. Entonces la razón por la que mencionan a Qatar es para referirse a ellos como un país del cuarto mundo. Debía ser una de las respuestas en el segundo punto. Eso en cuanto a la pregunta de Qatar. La otra pregunta, si recuerdo bien,
leyendo para refrescar cuál era el enunciado. No sé por qué no lo tengo en mis archivos. Lo copié directamente a Sabio y ahora no me deja ver el enunciado. Déjeme ensayo nuevo para ver si puedo ver el enunciado del quiz. Me falta una pregunta por identificar. Ok, ya sé qué puedo hacer. Voy a cambiar la fecha para activarlo y así poder entrar a hacer un attempt. La otra pregunta era la que se refería al mercado de fronteras. Sí, esa pregunta la redacté hace 3 semanas y no la recuerdo bien, entonces voy a intentar. Ahora que ya le envié la fecha para ese quiz. Deme un segundo, ya le doy la pregunta. Estaba un poco lento el internet en mi casa. Review quiz, esto es lo que yo quería. Bien, entonces habíamos comenzado, aquí sí se ven las preguntas, pueden ya por favor mirar. Bien, la segunda pregunta que les decía era que el enunciado decía lo siguiente. La lectura menciona a Qatar, el país más rico del mundo, para decir D es un mercado frontera. Era la respuesta correcta. Sí, no sé si alguno de estos era verdad, tal vez sí iba a ser la sede del mundial. No es un país emergente, ¿no? Es un país modelo a seguir. No menciona nada sobre eso. Era la de un mercado frontera. Y la 1 dice, el autor define un mercado frontera como aquellos países en los que A tienen frontera con 2 océanos, no. B tiene poca gente, no. C era la más plausible, la más posible. Tienen un PIB per cápita igual o menor a $20,000. Primero, que esa cifra no se menciona. Y segundo, que el autor es claro en decir que no es el ingreso ni la pobreza lo que define el mercado para que sea frontera. Entonces, esa tampoco es. Y la D tampoco era. Entonces, la respuesta correcta era la E, ninguna de las anteriores.
Son países que pueden tener poco ingreso, tener mucho ingreso, y lo que los define es más bien esto que menciona Sharma. Vamos a leer. Y es que sus líderes políticos no están fuera de los mercados globales y tienen unos mercados erráticos y son como el viejo oeste, en el sentido de que no funcionan las reglas tradicionales, no aplican las convenciones tradicionales con ellos. Nos mencionan un montón de ejemplos de esas cosas que pasan en esos países, donde los inversionistas que se atreven a invertir en ellos tienen que cuidar hasta por su seguridad, porque mencionan incluso a Venezuela. Entonces se trata de países donde hay caos, donde hay políticas erráticas, donde no están integrados a los sistemas de los mercados, y pueden ser pobres o pueden ser ricos. Eso no es lo que los define. Cuarto mundo. Grandes oportunidades de hacer negocios ahí. Nos menciona, por ejemplo, a Nigeria, que tiene esta industria cinematográfica en ascenso y una alta cantidad de población. Hay unos mercados potenciales grandísimos para el que aprenda a navegar por ese mundo que él llama el cuarto mundo. Entonces tenemos los países desarrollados, tenemos los países emergentes, y esa categoría de los que quedan por fuera se llama, según este autor, el cuarto mundo. Pasemos ahora a bueno, ¿qué preguntas tienen sobre el quiz? Yo creo que en general les fue bien. Si tienen alguna pregunta, tienen 30 segundos ahí para escribirla en el chat, por favor. Algunos me escriben al WhatsApp diciendo que la lectura en inglés, el inglés de la lectura se les dificultó. Es cierto, no era un inglés fácil. Sí, los 6 o 7 personas que no les fue bien, algunos me escribieron y hablaron de que el inglés de la lectura estaba difícil, y es cierto. Yo ese libro lo tenía en español y lo perdí. Vamos a ver si se consigue el PDF. Ok, no se consigue el PDF. Eso no es. Este no es el libro, este es una reseña. Bueno, no hay manera de evitar leerse eso en inglés. Pensé que lo podía conseguir en Google, pero no se consigue. Entonces, entiendo que el inglés era difícil, pero debemos dejar las cosas así para los que le fueron mal. O escríbame al WhatsApp y vamos a ver qué solución se les puede dar. Bien, sigamos ahora.
con el examen. Vamos a resolverlo si quieren. La primera pregunta decía, las organizaciones encargadas de la defensa de los derechos de propiedad son. Abrimos los slides de la semana 4B. Organizaciones encargadas de la defensa de los derechos de la propiedad. Era Defensa Nacional, Policía y Sistema Judicial, es decir, la C. La primera era la C y aquí está la slide correspondiente. En la semana 4B, la diapositiva 5 lo dice. Defensa Nacional, a cargo de estas entidades, el Ejército, la Policía y los jueces. Estas organizaciones protegen los derechos de propiedad. ¿Qué pregunta tienen sobre esa respuesta? Si estaba clara, si no estaba clara, si lo fue bien. Tienen ahí 20 segundos si tienen alguna duda para escribirla en el chat. Que sigamos con la pregunta 2. Que decía, una empresa privada no es la más adecuada para producir un bien público porque A, los clientes aprovecharán para usar el bien sin pagar y eso hace que no sea un negocio rentable. B, las empresas privadas son codiciosas y abusan de los clientes. C, sí son las más adecuadas para producir un bien público. D, porque las patentes no son respetadas por los competidores. Entonces ahí la respuesta era la A. Las empresas privadas no son las más adecuadas para producir un bien público porque tienen ese problema de que los clientes tienden a aprovecharse de que pueden usar el bien sin pagar al ser un bien público y que eso hace que no sea un negocio rentable. Le quita lo lucrativo al negocio. Eso estaba en las slides 5A. Está. Bien, ¿qué preguntas tienen sobre esa pregunta 2, que hablaba de los bienes públicos y por qué las empresas privadas no eran las más adecuadas? Raúl Río, ¿cuál era la 1? Era la C, Ejército, Policía y Jueces. Y ya mostré en mi pantalla compartida porque era esa la respuesta. Estaba fácil. 3. Suponga que durante una pandemia mundial, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de tapabocas como mecanismo de prevención del contagio. El precio de equilibrio de los tapabocas respecto a la situación pre-pandemia sube.
Era la respuesta, 3 era la A. Y la explicación, bueno, ahí yo sugiero que en la explicación se mencionen las gráficas de oferta y demanda y los desplazamientos de la demanda. Esa demanda se desplazó a la derecha. Profe, Dígame. tengo una duda con ese punto 3, porque, o sea, si ¿Cuál? el anuncio, si el anuncio todavía no se ha realizado, o sea, porque eso es lo que dice ahí, que el anuncio todavía no se ha realizado. Entonces, si no hay ningún anuncio, los precios deberían permanecer igual. O sea, eso fue lo que yo argumenté en el parcial. O sea, yo le argumenté, o sea, si Tú todavía no se ha pusiste hecho el permanece anuncio, igual. permanece igual, porque, o sea, él especifica ahí antes de la pandemia, prepandemia. Entonces, si todavía no se ha hecho el anuncio, quiere decir que todavía no hay motivo para que suban los precios. Sí, ¿cuál anuncio? Vamos a ver. El precio de equilibrio. Así no, no, es que así no es. Porque te piden que Sí, compares déjame el yo precio de leer. equilibrio con Déjame respecto al yo precio le prepandemia. respondo. Sí, en el enunciado ¿quién preguntó? Mauricio, Mauricio. profesor. ¿Quién preguntó? Mauricio, profesor. Mauricio. Sí. Mauricio dice que como en el enunciado decía, respecto a la situación prepandemia, él se confundió y pensó que mi pregunta o la pregunta del examen era sobre la situación antes de la pandemia, qué pasaba con los precios antes de la pandemia. Entonces el enunciado pudo haber sido más claro en el sentido de que el precio de equilibrio de los tapabocas después de la pandemia respecto a la situación prepandemia subió o bajó, permaneció igual. Eso era lo que quise decir. Entonces, Mauricio, yo voy a tener en cuenta ahí que el enunciado no estaba claro, pero la respuesta era la C, era la A, sube, era la A. Profe, o sea, yo no sé si usted de pronto Y déjenme le muestro. está equivocado, porque yo también había pensado que de pronto decía la situación por la pandemia, pero, o sea, yo especifiqué que si tomamos explícita la pregunta, se entendería que el tiempo podría ser antes de la pandemia, y como yo vi la opción permanece igual entre las respuestas, pensé que la pregunta sí estaría bien formulada. Entonces, yo pienso que, o sea, yo la tomé literal, el enunciado. Ok, el primer párrafo está claro el tiempo. Estamos hablando durante una pandemia, no es antes. Entonces, establecido ese durante, que es tiempo presente, cuando yo menciono el respecto al tiempo pasado, creí que había quedado claro que era una comparación del durante contra el antes, pero me doy cuenta que ahí pudo haber una confusión. Bien, vamos a seguir. Voy a intentar poner la respuesta de eso. ¿Cómo la hago? Hey, Paint. Ah, sí. ¿O será que este Teams tiene tablero? Deme un segundo y hago una pruebita aquí con un pizarrón que esta cosa debe tener de algún lado. Bueno, no, vamos a verlo desde las diapositivas 5B. Es la mejor manera de ver por qué sube ese precio, la explicación de por qué sube ese precio. Es decir, la respuesta A era la slide 15. De hecho, era el mismo dibujo. Tú tienes una situación inicial de un producto, eje de la Y, precio del tapabocas, eje de las X, cantidad de tapabocas vendidos, una curva de oferta que viene siendo esta, y una curva de demanda antes de la pandemia que era esta. Es decir, que el precio del tapabocas era P sub 1 en este gráfico. Luego nos dicen, bueno, y es una cosa de la vida real, ustedes lo han vivido, la Organización Mundial de la Salud recomendó el uso de tapabocas como mecanismo de prevención del contagio
ahí lo que va a pasar es, se desplaza la demanda, como se muestra en esta flecha, ya no es de 1, sino de 2. Y el precio de equilibrio ya no es E1, sino el punto de equilibrio ya no es E1, sino E2. Y el precio de equilibrio sube de P1 a P2. Esto era lo que había que escribir. Pero en vez de café, reemplazarlo por tapabocas y explicar que el desplazamiento fue por el anuncio de la ONS. Estaba fácil. Siguiente pregunta dice, esto es lo que pasa con la inflación si baja el precio del mango en Cartagena. A, ahora inflación, pero solo en Cartagena. Sí, adelante. ¿Hay una pregunta por ahí? Con respecto a la primera, porque la C, o sea, decía lógico hasta el momento en que escucha, se lee ejército, cuando en verdad el ejército ya son entidades que se encargan de combate armado, no más bien como defender derechos ni instaurarlo. Ya no cerré, voy a volver a abrirlo. O sea, pensaba que Y aquel que la, juega una patente que la utiliza sin el permiso de quien la creó es considerado un ladrón, pero sí el ejército podrá intervenir en eso. sí, la pregunta no tenía ninguna placa ni había que hilar delgado. Era solo ir a esta diapositiva, mirar que decía que estas organizaciones protegen los derechos de propiedad. Aquí arriba, no sé si lo están viendo. Ok, Y ya ve. entender que esto era ejército, policía y sistema judicial. Es cierto que algunos me dijeron que la forma como escribí jueces no es igual al sistema judicial, que porque el ejército, pero no había ninguna trampa, era simplemente que llegaran a esta slide, vieran esta frase y lo asociaran con esta parte de arriba. Eh, es eso, no hay que profundizar ni preguntarse mucho. Yo creo que tiene Ok, sentido muchas gracias. que la policía, el ejército y los jueces son los que garantizan que las personas puedan tener seguridad y no les roban. Entonces, la policía cuando te roban dentro de tu país, el ejército cuando te roban de otros, cuando te atacan de otros países, y los jueces cuando quieres dirimir un conflicto. Pero en general los tres sí se refieren a la preservación de la seguridad y los derechos de que tus cosas sean tuyas, los derechos de propiedad privada. ¿Por qué el ejército? Piensan que Costa Rica quiere quitarnos a San Andrés. Sí. Entonces ahí debería, en teoría, intervenir la Corte Penal Internacional y si eso no funciona, que de hecho pasó en la vida real hace unos años, no sé si ustedes estaban muy pequeños, en Colombia tuvo un conflicto de San Andrés, si eso llegaba a escalar, podía haber una guerra y entonces ahí quien intervenía el ejército, Defensa Nacional. Entonces fue un error de interpretación cuando yo leí derechos de propiedad, me imaginaba más bien derechos de propiedad intelectual en vez de derecho de propiedad territorial. Muchas gracias, profesor. Bueno, de nada. Vi esta pregunta en el chat, déjenme la responder. Resúmame la respuesta, por favor, Marlon. Hasta ahora, Marlon. Van así. La 1, C. Ejército, policía y jueces. La 2, A. Clientes aprovecharán para usar el bien sin pagar. La 3, A. Sube. Y íbamos por la 4 y última. Esto es lo que pasa con la inflación si baja el precio del mango en Cartagena. Yo creo que la respuesta era la D, no necesariamente de la inflación, porque no hay información sobre el precio de los otros productos. Recuerden que para que haya inflación tiene que haber un aumento generalizado en el precio de la mayoría de los bienes que componen la canasta con la que se mide el IPC. El precio del mango no necesariamente debe hacer que haya inflación. Profe, disculpe, ahí también no podría ser ninguna de las anteriores.
No porque la D es la correcta. Dice, no necesariamente habrá inflación porque no hay información sobre el precio de los productos. Esa era. Profe, Ninguna de las anteriores cuando La E, considerando que había una deflación del producto como tal, pero ya especifiqué en el argumento que generalmente no es necesario que tenga una repercusión a nivel general en los productos porque la inflación depende de varios, pero dije que en el producto como tal había una deflación. Exactamente, yo igual. Profe, yo también lo Ay, coloqué así. Pero fue, o sea, ya entendí. una Si pregunta aquí muy hubiese, ambigua. si aquí hubiese dicho deflación, hubiese quedado mejor porque, y aquí, en todos lados, si en todos lados dijera deflación, porque está bajando el precio, o si cambio esto y hubiese dicho si sube el precio del mango y dejo los demás con inflación, hubiese quedado claro que era la D. Bien, voy a tener en cuenta eso porque ciertamente aquí está bajando el precio. Profesor, Y yo les mencioné que cuando baja el precio no se llama inflación, sino deflación. De pronto eso los hizo confundir. exacto. No se preocupen, entonces a los que marcaron la D la tienen buena y a los que marcaron la E, pues también porque tienen esa confusión. Tengo que revisar ahí pregunta por pregunta, hacer la corrección. Jessy, lo dice la Ana, profe, y la última. Bien. ¿Qué preguntas tienen entonces sobre el examen? Estaba fácil. Vamos a ver dónde estaba esa respuesta en las slides de la sesión 6A. Aquí incluso estaba con el mismo ejemplo, tal vez por eso le puse que bajaba el precio para ponerlo igual a las slides. Dice, de igual modo, si baja el precio del mango en Cartagena, no necesariamente implica que los precios de Colombia estén bajando. Aunque aquí sí puse bajando. Entonces, la idea de ese punto era llamar la atención sobre que la inflación o la deflación tienen que ver con aumentos o caídas generalizadas, no individuales. Ese es el punto que quiero que haya quedado claro. Bien. Sigamos entonces. Cierro aquí. Yo reviso entonces los casos individuales que me están escribiendo por WhatsApp con respecto al quiz al examen y los que marcaron en la 4 la E. Y con base en eso hago un Excel con las notas del segundo corte. Lo subo de aquí a el lunes. ¿Hoy qué es? Hoy es martes 21. Lo subo antes del lunes. Lunes 26. Y les mando un mensaje por salir por el grupo de WhatsApp para que lo revisen. Por si tienen alguna duda antes de yo subirlo a Banner. Quiero entonces que continuemos con clases porque lo que sigue es la semana y otro quiz para el 30 de abril. ¿Qué cae? Les recuerdo que el jueves de la semana entrante hay un quiz de un PDF que se llama Sudmeyer 2018. Está en la semana 11. Es este. Voy a abrirlo para que lo vean. El nombre del artículo que deben leer, Sudmeyer 2018, es el autor. Y el título es Cómo China está tratando de inventar el futuro como una superpotencia científica. Repito, cómo China está tratando de inventar el futuro como una superpotencia científica.
La imagen muestra un telescopio en China. El quiz va a ser del estilo de Sharma, es decir, selección múltiple con única respuesta. Son 2 preguntas y la lectura está en inglés, entonces vayan leyéndola desde ahora. No lo dejen para el jueves de la semana entrante. Ahora sí, vamos a avanzar en las clases con la semana 6B. El tema de la semana 6B se llama dinero y tasa de cambio. Comencemos definiendo el dinero como cualquier objeto que es aceptado por convención en una sociedad como pago por productos. Cualquier objeto, no tiene que ser físico, también puede ser digital. Piensen en una tarjeta de crédito o en un Bitcoin. O si es físico, piensen en los billetes y las monedas. Esos objetos que son aceptados como pagos por productos en un país o grupo. Sus funciones son 3: servir de medio de intercambio. Sí, para evitar el trueque, tú lo que haces es que delegas en un bien intermedio llamado dinero el intercambio de riqueza de una persona por productos y servicios de otra persona. Sirve como unidad de medida que te permite contabilizar en términos de esa cantidad de dinero cuánto valen las cosas, cuánto dinero tiene alguien, etcétera, etcétera. Una unidad de medición. Y te sirve como almacenamiento de valor si quieres acumular capacidad de adquisición de bienes. Lo haces acumulando esos objetos, ya sea en tu casa o en un banco. Entonces tiene 3 funciones: medio de intercambio, unidad de medida, almacenamiento de valor. Antes, si el objeto que cumplía con estas 3 cosas era una vaca o la sal, eso también se le podía llamar dinero. Es decir, no siempre el dinero fue monedas de plata ni billetes, sino que antes también había objetos que servían como dinero. A esos objetos se les llamaba dinero mercancía. ¿Sí? El ganado. Todavía en algunas regiones creo que los chivos se pueden utilizar como dinero. La sal. De hecho, la palabra salario parece que viene de cuando se pagaba con sal. Eran objetos que tenían un valor intrínseco. Aquí está, los dineros mercancías son dineros cuyo valor proviene del objeto del que está hecho y tienen un valor por sí mismos, un valor intrínseco. Por ejemplo, el oro. El oro es un metal precioso con unas propiedades buenas para ser almacenado, bonito, tiene unas características que lo hacen bueno por sí mismo. No solo porque la sociedad crea que tiene valor, sino porque de verdad tiene una escasez que lo hace único. Entonces el oro es un dinero mercancía porque tiene ese valor por sí mismo. Es directamente percibido por los usuarios del oro y reconocen la utilidad del producto. Mientras que un billete es un dinero por decreto porque no tiene valor intrínseco. La razón por la que es valioso es porque el gobierno lo estableció con un decreto que tenía que tener valor. Y los primeros billetes históricamente podemos ver que fueron emitidos en el siglo XI en China. Entonces un billete es como un cheque que incluso antiguamente te permitía ir a un banco y redimir lo que decía el billete por pesos oro. Y tú podías ir con un billete a un banco y salir con las pepitas de oro del valor equivalente. Eso se abandonó y en ese momento el billete es simplemente lo que se conoce como un fiat money o un dinero por decreto, una convención social, una ilusión colectiva, una ficción. Lo que pasa es que son difíciles de falsificar, entonces no es que cualquier persona que tenga un papel que se parezca a un billete con eso puede engañar al resto.
Hay unas técnicas para saber si un billete es de verdad o si es falso. Definamos dinero de ese estilo y sepamos que hay dos tipos de dinero, el dinero mercancía y el dinero por decreto. No he mirado cuántos van conectados. Estamos como en una hora atravesada de almuerzo. $21, $22, $23, $24, $25, $26, $27, $28, $29, $30, $31, 32 personas. La nueva versión de dinero que está surgiendo en los últimos años se llama el Bitcoin. Es una criptomoneda, ya vamos a definir qué es una criptomoneda. Y es una forma de dinero que circula entre usuarios a través de redes peer-to-peer o redes P2P, que son las que utilizan los software de descarga de películas y de música por ahí. Son redes descentralizadas, donde la información está compartida en muchos computadores de muchas personas. Así funciona la información de las transacciones del Bitcoin. Y la tecnología subyacente al Bitcoin se llama blockchain. Es una especie de libro de contabilidad digital imposible de fraudulentar. Se estima que existen 3 millones de usuarios. No es muy aceptado, pero ya hay algunos establecimientos que están comenzando a aceptarlo. No sé si conocen algunos de estos. Creo que estos son páginas para comprar videojuegos. Steam, Xbox Store, y creo que es página de comprar computadores en línea. Es imposible falsificar un Bitcoin. Esa es una propiedad muy importante para que un objeto sea dinero, sea físico o digital, en este caso digital. Más o menos se ve así cuando uno descarga una billetera de Bitcoin. No se sabe quién lo creó, es una persona con un seudónimo que se llamaba Satoshi Nakamoto, y fue creada en el 2009. Tiene esas características, todavía no es muy aceptada en el mundo de la banca tradicional porque es una moneda muy volátil. Yo por ahí hablé sobre el Bitcoin. Vamos a ver qué fue lo que dije. Aló. Me aparece congelada la imagen. ¿Se está escuchando bien o se congeló? No, sí se escucha bien, pero las imágenes están pasando de manera no normal. Ok. Sí, debe ser por la velocidad. O sea que tiene que haber un desfase ahí entre el audio y la imagen, me imagino. Entonces, a mí me sale que no se está grabando. Me preocupa. Bien, supongamos que está grabando, crucemos los dedos y sigamos.